Ante todo, bueno, pues quería agradecerles que hayan decidido pasar este ratito en esta mañana de domingo en este coloquio sobre Frankenstein, en un día que se pone broche final ya a una feria del libro marcada un poco por el fresco y por la lluvia, ¿no? Mi nombre es Pilar Carceller y yo estoy aquí hoy en representación de Ediciones Acal. Bueno, que hemos tenido la idea peregrina de publicar un libro que conmemora el 200 años de la publicación de Frankenstein por Mary Shelley en 1818, y esta es la edición que conmemora, como digo, esa publicación, la salida, ¿no?, de ese libro. Afortunadamente tengo dos personas que conocen perfectamente Frankenstein, Mary Shelley y el periodo en el que este fue escrito, que conocen perfectamente la literatura romántica. Tengo a Antonio Ballesteros, catedrático de la UNED, experto en literatura inglesa, y también tengo a Beatriz González Moreno, que ella ha dedicado su vida, su investigación completa a la obra de Frankenstein, o sea que tenemos una suerte increíble de contar con ellos, ¿no? Antes de pasarles a ellos la palabra, a mí me gustaría un poco comentarles bueno, pues mi perspectiva como editora de un libro conmemorativo, ¿no?, de la publicación de Frankenstein. Porque muchos de ustedes podrían preguntarse que por qué otra vez editamos un nuevo libro sobre Frankenstein. No está suficientemente ya publicado Frankenstein. Hay adaptaciones de todos los tipos, para todo tipo de público, en todo tipo de formatos. Tenemos películas, cómics, en fin, series de televisión en las que aparece Frankenstein. ¿Realmente necesitábamos otra? Nosotros ya tenemos una larga experiencia con esto de las ediciones anotadas. Hemos publicado ya varios libros de Leslie Klinger. Hemos publicado sus ediciones sobre Drácula y sobre Sherlock Holmes, y conocemos qué tipo de ediciones son las que hace este editor, ¿no?, este autor. Y sabíamos que lo que nos iba a llegar, cuando nos enteramos que iba a hacer una nueva edición de Frankenstein, sabíamos que lo que nos iba a llegar iba a ser algo imprescindible, tanto para el público general como para los que son expertos, para los que son más conocedores de la obra y del periodo literario en el que se concibió Frankenstein. Leslie Klinger es muy minucioso, recoge cantidad de información en forma de anotaciones, y una de las cosas importantísimas, valiosísimas que nos iba a aportar esta edición de Frankenstein es que recoge las 3 ediciones que hizo Mary Shelley, que revisó ella misma, que supervisó de su Frankenstein, la de 1818, que fue la primera que se publicó, y luego hizo una revisión en 1823 y otra más en 1831. Bueno, pues Klinger lo que hace es que trae las 3 ediciones sobre la base de la de 1818, y las 3, bueno, pues en anotaciones va trayendo a colación pues donde hubo cambios, supresiones, modificaciones, y además va explicando detalladamente muchas veces pues las motivaciones que llevaron a Mary Shelley a hacer esos cambios, ¿no? Y también la colaboración que tuvo de su marido, el gran Percy Shelley, ¿no? Es decir, sabemos que la aportación de esta edición va a ser, como digo, imprescindible, aparte de toda la información adicional sobre la propia trayectoria vital de la autora, la importancia y el peso que ha tenido Frankenstein en la literatura de la época y también el legado, ¿no?, que nos ha dejado. Todo esto, como digo, en fin, nos ha dejado un libro, una edición que creo que para conmemorar, como digo, el 200 aniversario de la publicación de Frankenstein, es indispensable que salga en castellano. He de decir también que es una edición a la que hemos dedicado muchísimo esfuerzo y muchísimo cariño en la editorial. Klinger ha puesto su granito de arena, Guillermo del Toro su brochecito con esa introducción. Él adora, lo ha dicho, adora Frankenstein y está pensando hacer además una película sobre Frankenstein.
pero en la editorial, en ACAL, pues, hemos empezado pues, a poner nosotros también nuestro granito de arena en esta edición, ¿no? Empezando por la traductora, por Lucía, que ha dado voz, ha dado palabra, ha puesto en castellano, ¿no? Esta magnífica obra, ha hecho una labor impresionante. A ella quiero darle las gracias, se lo di en su momento y se lo doy ahora. Y, por supuesto, todos aquellos que han contribuido en la maqueta, en el tratamiento de las imágenes, en la cubierta que nos ha dado 1000 quebraderos de cabeza, la persona que se encarga de manejar los asuntos con la imprenta, ¿no? Para encontrar las tintas adecuadas. En fin, todos ellos hay que reconocerles, ¿no? esa labor tan impresionante y de la cual, bueno, pues yo solo al final formo parte, ¿no? Me gustaría concluir simplemente diciéndoles que venía reflexionando que es curioso que este año en esta colección vayamos a conmemorar la publicación de dos ediciones que están hechas dos libros que están hechos por mujeres, de dos escritoras. Ya ha salido la de Mary Shelley, Frankenstein, y ahora estamos trabajando en el de Louise May Alcott, el de Mujercitas. Y digo que es una casualidad en un año en el que, bueno, las protagonistas estamos siendo las mujeres, ¿no? En un año en el que, bueno, estamos alzando nuestra palabra y reivindicando que necesitamos que se nos reconozca el espacio que realmente ocupamos en todos los ámbitos, en particular en el cultural, ¿no? Y la verdad es que rescatar la figura de Mary Shelley creo que es importantísimo, porque fue una mujer singular. Fue una mujer que, la verdad, es de estas personas que te das cuenta que no han nacido en la época en la que tenían que haber nacido, ¿no? Son rompedoras, tenía un espíritu libre, autónomo, era una intelectual de talla y, sin embargo, lamentablemente, pues no siempre ha sido literariamente bien reconocida, ¿no? Quizá porque siempre estaba un poco a la sombra de la figura masculina de su marido, el gran Percy Shelley, ¿no? Sí que es verdad que su monstruo adquirió popularidad y fama durante su vida y eso le permitió mantener, que no fue poco, sacar adelante a su familia escribiendo. O sea, ya para una mujer en aquella época, sacar adelante sola a su familia cuando el marido fallece era complicado, pero además lo hizo escribiendo. Y aún así, sin embargo, pues, aunque su monstruo fue popular, pues no llegó a ser reconocida como una escritora de talla. De hecho, hay una anécdota que me ha llamado mucho la atención y es que en la Enciclopedia Británica de 1888, a Percy Shelley, al marido, le dedicaron 9 columnas a hablar de su vida y de sus obras, mientras que a Mary solo le dedicaron media columna y en ella se decía: la segunda mujer del poeta Shelley merece cierta atención, por mérito propio, como escritora de romance principalmente imaginativo. Y ahí lo dejaba, ¿no? No fue, lamentablemente, hasta los años 70, ¿no?, cuando empezó a reivindicarse la figura de Mary Shelley como escritora. Ahora, si salimos a la Feria del Libro, que hay mucha gente, y preguntamos a alguien si conoce a Frankenstein, todo el mundo va a decir que sí. Se lo haya leído o no se lo haya leído. Yo he preguntado a mis hijos, que son pequeñitos, y no han leído ni visto películas sobre Frankenstein. Y me han dicho, sí, es un monstruo hecho de partes de muchas personas. Conocen a Frankenstein. En fin, una persona que ha logrado crear ese monstruo, esa figura literaria que trasciende las páginas de un libro y ha llegado a la gran pantalla y a 1000 versiones, creo que debe reivindicarse su hueco dentro de la literatura. Y desde Ediciones ACAL lo que esperamos es que lo hayamos conseguido con esta edición. Pero bueno, como digo, ellos saben muchísimo más sobre este tema y les paso la palabra para que nos enriquezcan con todo lo que saben. Muchísimas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias en primer lugar a ACAL, a través de las personas de Pablo y de Pilar, que han hecho un trabajo estupendo, así que de verdad enhorabuena. Gracias también a los asistentes, a ver si sacamos tiempo para un coloquio vivo y enriquecedor. Y decías, ¿por qué otra edición? ¿Necesitamos otra edición? Sí, necesitamos otra edición, sobre todo una edición
como esta, que es verdaderamente, y no es porque me hayan invitado a hablar sobre ella, pero es una joya, es una obra de arte, es una obra de arte. El editor Klinger ha trabajado sobre uno de los grandes personajes míticos de la literatura, personajes que traspasan las páginas, que cobran vida y que terminan devorando al autor. Véase Drácula, Sherlock Holmes. ¿Cuál faltaba? Pues en ese triunvirato faltaba Frankenstein. Era justo y necesario. De manera que cuando vi que Norton iba a sacar esta edición y vi que vosotros os hacíais también cargo de ella, dije, maravilloso, estupendo. Precisamente por todo lo que ha señalado Pilar, porque es que aglutina todos los elementos, está maravillosamente anotado, ilustrado, glosado con los distintos prefacios y luego comparte de ensayos y anotaciones críticas que ayudan a entender elementos que dan riqueza a la obra y que ayudan a entender al público por qué pervive Frankenstein hoy en día y por qué, pues eso, incluso niños que no han leído Frankenstein, pues saben quién o qué es Frankenstein. Y en parte eso es lo que nos sucede a todos, ¿no? Tenemos esa visión distorsionada, mediatizada por las películas, para bien o para mal. Decimos Frankenstein y pensamos, yo creo todos, en la imagen icónica de Boris Karloff con la cabecita cuadrada, las tuerquitas, la cicatriz. Y más o menos nos hacemos una composición del lugar. Cuando abrimos el libro, ahí sufrimos un choque. El que se enfrenta por primera vez al libro dice, ¿y esto? Y vas y vuelves, y lo digo porque a mí me pasó. Yo abrí y volví a abrir y dije, esto no... ¿Cartas? ¿Un prefacio? ¿Una dedicatoria a Godwin? ¿Quién es Godwin? Estoy hablando de hace muchos, muchos años, ¿no? Y entonces a mí eso no me cuadraba. Claro, cuando ya con el paso de los años estudié la obra, vi que todo eso tenía un sentido y contribuía a enriquecer la obra y a leerla como la leemos. Quizás voy a glosar un poquito esos elementos para que ese choque con el libro sea menor, porque luego Antonio les hablará de ese carácter mítico, del trasfondo mítico de Frankenstein. Una de las primeras cuestiones que sorprenden cuando uno abre Frankenstein es la cita. Hay una cita sacada de Paraíso Perdido, que es un gran poema épico de la literatura inglesa del siglo XVII, que está hablando es Adán y está hablando al Dios creador y le está diciendo, pero ¿acaso te pedí que me moldearas, que me crearas, hombre? En el fondo lo que le está haciendo a Dios es recriminándole que le vaya a expulsar del paraíso por haber cometido, pues un pequeño desliz, diciendo, pero vamos a ver, ¿yo qué culpa tengo? Tú me has creado y me has puesto aquí y ahora me expulsas, ¿no? Como si fuera una pelota de ping-pong. Y Mary Shelley empieza con esa cita, pero inmediatamente después vemos que la dedicatoria es a William Godwin. Decimos, bueno, ¿quién es William Godwin? William Godwin, aprendemos, es su padre, un radical, un político radical, y Mary Shelley pues, era la hija de William Godwin y la pionera del feminismo, que era Mary Wollstonecraft. Entonces, ¿y por qué le dedica, mediante esa cita un tanto recriminatoria, el libro a William Godwin? Y poco a poco vamos descubriendo que en realidad la relación entre padre e hija no era del todo buena. Mary Shelley se fugó con Percy Bysshe Shelley, estando él todavía casado, y William Godwin lo que hizo fue, en parte, repudiar a su hija. Y en ese momento Mary Shelley, gestando ya en ese momento Frankenstein y demás, ¿qué pensaba? Pues pensaba, bueno, ¿por qué me has educado de esta manera? Me has educado de una manera, me has educado con unos ideales radicales, de amor libre,
y cuando sigo tu educación, sigo tus preceptos, y esa idea de educación y preceptos es lo que pervive a lo largo de Frankenstein. Me has inculcado esta forma de ser, me has creado de esta manera, me has moldeado así, me has soltado al mundo y ahora me dices que eso no sirve y ahora me rechazas. Entonces Mary Shelley se sentía fuertemente rechazada, y eso es lo que en parte va a dejar traslucir a través de la criatura, esa idea de rechazo, de haber sido educado, compuesto, creado de una manera para ser rechazado. Junto con esa idea de educación, si no han leído la obra y la leen, verán que Mary Shelley pone mucho énfasis en la educación que reciben los personajes. La educación que reciben los personajes es eminentemente sesgada. La visión que tienen del mundo toma una dirección muy específica y eso es algo que critica hondamente Mary Shelley, porque vio que ella precisamente pues, no la sirvió de mucho. Junto a esa idea de educación que aparece a lo largo de la novela, otra de las cuestiones que chocan cuando abrimos el libro por primera vez, y es una de las cosas que me gusta de la edición, que incluyan el prefacio, ¿dónde está? Aquí. El prefacio que escribió la propia autora en la edición de 1831 y que incluye esta edición, donde ella en realidad está hablando del proceso de gestación de la novela. Y confluye ahí una cuestión importante en Mary Shelley, y es el tema de la maternidad. El tema de la maternidad relacionado con la creación. Cuando Mary Shelley, en esa noche, que luego creo que hablarás tú de esto, ¿no, Antonio?, empieza a gestar Frankenstein en 1816, Mary Shelley había perdido un hijo. Junto a eso ella tenía su propio trauma de alguna manera haber matado a su madre. Su madre murió al poco de haber dado a luz a Mary Shelley, de manera que ella sentía esa frustración creadora. Frente a esa frustración creadora como madre, se encontró con la frustración creadora como mujer escritora. Se encontraba que tenía que competir por un lado con su marido, que estar a la altura de su madre, que fue una gran escritora, que estar a la altura de su padre, otro gran escritor, que estar a la altura del círculo de poetas románticos. Entonces esa frustración es la que se deja ver a lo largo del prefacio. Y es esa especie de cuestionamiento en torno a la creación que de nuevo se deja ver a lo largo de Frankenstein. Sin duda es una de las cuestiones que más critica Mary Shelley, esa usurpación del rol creador de la mujer. Y es lo que le está echando en cara a lo largo de la obra a Víctor Frankenstein. Y yo creo que esa es una de las cuestiones que más pervivencia tienen hoy en día, esa idea de ir más allá de unos determinados límites que la naturaleza parece tener, de intentar usurparlos, o si hacemos uso de la idea de principio femenino, pues de robarlos o transgredirlos. Quizás relacionado también con esa cuestión, cuando uno abre el libro se encuentra con una serie de cartas y estamos en las mismas, dices, ¿y estas cartas? Y poco a poco uno se va dando cuenta de que hay una estructura muy meditada, una estructura de cajas chinas, donde una narración se encuentra dentro de otra narración destinada a servir como ejemplo, en última instancia, bueno, pues para el marinero, para que no cometa el mismo error que ha cometido Víctor Frankenstein. Y una de las cuestiones más interesantes y que generalmente pasa desapercibidas es el núcleo de la narración, precisamente porque está relacionado con esta idea de la educación, de principio de igualdad, y es la escena que transcurre
en la casita dentro del bosque. No es casual que esa escena tenga lugar justo en el centro de la narración. Para Mary Shelley, la familia que habita el centro de la narración, que vive en esa casita dentro del bosque, conforma el ideal de familia burguesa. Es la familia que a Mary Shelley le hubiera gustado tener. De hecho, los nombres, si lo leen atentamente, son todos simbólicos. Tenemos a Félix, que es felicidad, tenemos a Ágatha, que es bondad, y he dicho a Ágatha, y a Sophie, y a Sofía, que es sabiduría. De modo que tenemos todos personajes muy emblemáticos. Y es precisamente también en ese entorno donde tiene lugar una de las cuestiones más importantes de la narración, que va a ser la transformación de la criatura, el monstruo. Aunque luego más adelante Antonio les hablará de Narciso, imagino. Es que si no... ¿Y qué sucede ahí? La criatura, la percepción que tenemos de la criatura, en primera instancia, es un poco la visión de Rousseau del buen salvaje. Es una criatura abandonada por su padre, donde tenemos esa crítica al abandono por parte de la figura paterna, arrojado al mundo basado en el único precepto de la fealdad, basado en un juicio estético. Y a partir de ahí lo que plantea Mary Shelley es cómo, en general, a lo largo de nuestras vidas, igual que a lo largo de la narración, cada vez que hacemos un juicio supuestamente ético, lo que estamos haciendo es un juicio estético, es decir, basado en apariencias y en última instancia, bueno, pues aplicando el canon platónico de belleza igual a bondad, verdad, y lo contrario, fealdad, el monstruo igual a maldad. La criatura se empeña por todos los medios en ser buena, y cuando ayuda a los habitantes de la cabaña y se mantiene en un segundo plano, invisible, se refieren a ella como el buen espíritu, es como ahí el geniecillo. Y él quiere formar parte de esa familia. Una de las oportunidades que tenemos de juicio estético honesto es cuando encuentra a otro de los miembros de esa familia, que es el ciego de Lacey. Y el ciego, al oír la narración de la criatura, piensa que sí, que es honesto. Y pese a que le va a tocar y no se asusta. Desafortunadamente nos quedamos sin un juicio justo porque entra el resto de los compañeros y entonces empiezan a gritar y sale espantado. Y ahí va a ser, me ha gustado mucho que elijan aquí en Acal esta cita, que dice: si no puedo inspirar amor, provocaré terror, porque ese es justo el momento climático. Es decir, si no puedo ser ese buen salvaje que inspira amor, ese ángel bueno, ese espíritu bueno, entonces provocaré terror. Y es entonces cuando abraza, de alguna manera se ve obligado a abrazar su monstruosidad. Y entonces se transforma el monstruo. No quiero extenderme mucho más, para a ver si hubiera espacio para debate. Desde luego, quizás otra de las cuestiones más importantes y que no nos llevan generalmente a confundir la criatura con Frankenstein es el hecho de que la criatura no tenga nombre. Siguiendo un poco la línea argumental anterior en torno a lo femenino, una de las lecturas que se ofrecen es sobre el hecho de que la criatura no tenga nombre. Es que Mary Shelley se identificaba de alguna manera con la criatura y esa idea de la mujer sin nombre en la sociedad, es decir, la mujer que no tiene un nombre, que no tiene lugar, que no tiene cabida en la sociedad. De hecho, la primera edición de Frankenstein se publicó de forma anónima, lo que viene a reforzar esa idea de el papel de la mujer sin nombre. Es más, cuando
Las críticas luego fueron, bueno, un poco encontradas, pero cuando se supo que había sido la autora Mary Shelley, una mujer, se le criticó hondamente el estilo por ser un estilo masculino. Era un estilo que entroncaba un poco con el gótico de Matthew Lewis, del monje, muy asertivo, muy sangriento, era demasiado oscuro para que lo escribiera una mujer y lo que se esperaba de una mujer en esa época. Es decir, algo un poco más lindo y adornado, ¿no? Y de lindo y adornado Frankenstein no tiene nada. Frankenstein, por lo demás, entre unas cuestiones y otras, ha alcanzado una dimensión mítica, de ello les hablará Antonio, hasta el punto, pues como señalabas, Pilar, de que uno dice Frankenstein y utiliza la coletilla Frankenstein para referirse a una abominación, o en el ámbito anglosajón es muy frecuente decir Frankenfood, para decir una comida modificada genéticamente, o Frankenchicken, Franken de todo. Pones Franken delante para referirte a cualquier tipo de abominación genética. Y sobre eso tienen un artículo maravilloso al final de Mellor, que hace referencia a ese hecho. Voy a terminar con una cita que me encantó que eligieran en esta edición y que pone de manifiesto la pervivencia del mito. Y está entresacada de una obra muy poco conocida de Mary Shelley, Valperga, y dice así: «He aquí, vivo y seguiré viviendo». Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias por estar aquí esta mañana y acompañarnos. Y quiero agradecer tanto a Pilar como a Pablo pues que me hayan invitado a participar en este acto, en esta presentación de un libro. Luego hablaré un poco más, que realmente no solo es necesario, es que es el Frankenstein, realmente. Yo ya conocía la edición desde que salió a la luz en el original inglés, y realmente es una obra que subsume a todo lo que se ha escrito aglutina todo lo que se ha escrito sobre Frankenstein hasta la fecha, y realmente es un trabajo impresionante, como todos los de Klinger, que por cierto los edita también Akal, y la verdad es que es un gran acierto, me parece, indudablemente, porque son ediciones magníficas, ¿no? Ya cuando salió la edición de Norton, pues siempre uno va mirando, ¿no? Como supuesto experto en el tema, a ver qué es lo que añade, y realmente es una magnífica, realmente muy recomendable edición, con unas anotaciones eruditas, pero a la par que eruditas también divulgativas, y para todo tipo de público, para quien quiera leer Frankenstein, que es lo importante, que es quizás para lo que deberíamos estar todos aquí, y es para películas. No voy a entrar en la dicotomía cine-literatura porque es absurdo, es decir, son dos lenguajes diferentes, dos lenguajes artísticos perfectamente compatibles. Pero bueno, yo quizás como experto más en literatura, y aunque me encanta el cine muchísimo y no veo tanta diferencia entre las distintas artes, pues tengo que decir que para mí todavía estaría por hacer la película sobre Frankenstein y la película sobre Drácula, por ejemplo, sin ir más lejos. Luego ya otras obras, y esto habla mucho del valor mítico, de la valía que tienen estos personajes, ¿no? Lo interesante o lo fundamental desde este punto de vista mítico es que este mito es único. Habla Anne K. Mellor aquí, y otros autores lo han dicho, que es el primer mito moderno. Eso podría ser discutible, indudablemente, pero lo que sí que es cierto es que es un mito profundamente original. Y es original porque por primera vez aparece un gran mito sin intervención divina o femenina. Esto es muy importante, en todas las connotaciones de las que ha hablado Beatriz anteriormente. Y luego también es un mito que no tiene una raíz en el folclore o en los ritos comunales, ¿no? de la humanidad, antropológicos, como puedan ser Drácula, como pueda ser Batman, como pueda ser Superman, como pueda ser Tarzán o cualquier otro mito, ¿no?
moderno en este sentido. Por supuesto, está vinculado intrínsecamente, no puede ser de otra manera, a otros mitos, a mitos clásicos. Fundamentalmente el que aparece Frankenstein debería aparecer siempre en su título original, o el moderno Prometeo. Lo que pasa es que entiendo que, claro, ya el moderno Prometeo, esto que es para muchos lectores les confundiría, ¿no? Pero ese es el título original, Frankenstein or the Modern Prometheus. Y el mito de Prometeo es fundamental dentro de la obra, no solo porque viene en el título, sino porque aparece simbólicamente en sus dos vertientes fundamentales, que son las dos vertientes o raíces clásicas del mito, que son las de Hesíodo, ¿no? El gran poeta griego de los primeros, junto con Homero, ¿no? El mito de Prometeo, Pírforos, el que robó el fuego a los dioses, en este caso a Zeus, para dárselo a los hombres. Es el primer filántropo de la historia, uno de los pocos personajes de la mitología griega que son filántropos, ¿no? Y eso le cuesta muy caro, como vemos ahí. Ya saben que un buitre devoraba las entrañas todo durante el día, por la noche se regeneraba y luego vuelta a empezar, ¿no? Y esta versión del mito se mezcla luego con la versión latina, que es la de Ovidio, Prometheus Plasticator. Plasticator quiere decir el que moldea, el que da forma, el creador. Y la unión de estas dos, en la Metamorfosis de Ovidio, y la unión de estas dos vertientes mitológicas son las que recoge perfectamente aquí Mary Shelley en una obra absolutamente increíble. A mí es una de las mejores obras de la literatura. No me gusta hacer este tipo de... Sobre todas hay buenísimas obras, ¿no? Pero es una novela. Por eso insisto siempre en lo importante que es conocerla y leerla de primera mano en su versión original. Por supuesto, también está vinculada con otros mitos. El mito de Fausto, que había tenido pues, un desarrollo en la literatura inglesa a través de Christopher Marlowe, un autor contemporáneo de Shakespeare. El mito del golem, el golem de Praga, ese ser artificial que era conjurado por un rabino hebreo, ¿no? Para vengar a la raza judía en el caso de que fuera vilipendiada o fuera atacada, ¿no? Y esa es la película famosa de Wegener. El mito de la última Thule, que aparece ahí, es muy importante también, ese mito de esa tierra que está en mitad del hielo, porque así es como comienza y termina la obra, esa tierra que está en mitad del hielo y que es una especie de paraíso, ese mito de la última Thule, que luego tenemos desarrollado en obras como de Conan Doyle, de Lost World, El mundo perdido y tantas otras, ¿no? Tantísimas otras versiones, muy relacionado también a Parque Jurásico, con Parque Jurásico, que es otra obra que de alguna forma tiene muchísimas reminiscencias directa o indirectamente de Frankenstein. Y por supuesto el mito de Narciso. Esto lo decía antes Beatriz, porque mi tesis doctoral versó sobre el mito de Narciso y el motivo del doble en la literatura fantástica victoriana, y es por eso que siempre dicen que uno escribe la tesis sobre lo que es, espero que no sea verdad, porque en fin, ya pueden ver que evidentemente no, pero indudablemente es uno de los grandes mitos, y es un mito que está impregnando toda la esencia de la literatura, por lo menos de la literatura victoriana, la literatura fantástica victoriana, como intenté demostrar, ¿no? Bien, ese mito de Narciso también está ahí. El monstruo es un epítome, y de esto sabe mucho más Beatriz que yo, porque escribió la tesis sobre ello, tuve el inmenso placer y el privilegio de dirigirla, sobre lo sublime, lo bello, las categorías, lo exótico, las categorías estéticas del romanticismo inglés en Frankenstein fundamentalmente, y el monstruo sería de alguna manera un antinarciso. Eso lo vemos en el capítulo 12 o el capítulo 11 según las versiones, la de 1818-1831, donde aparece ese Narciso monstruoso, que es el monstruo de Frankenstein. Se mira por primera vez como Narciso en un estanque, en un charco, y contempla lo espantoso que es, lo horroroso que es, sin que nadie se lo haya dicho previamente. Es decir, que quizás esto implica que para Mary Shelley todas estas visiones estéticas
eran innatas de alguna forma, estaban innatas en el ser humano, ¿no? Bueno, estas son cuestiones indudablemente importantes. Y luego también ya aludido a la cita que precede la obra del Paraíso Perdido de Milton, donde aparece el personaje de Satán, que por supuesto es un mito antiquísimo, pero que al mismo tiempo en Milton adquiere pues una dimensión semántica, una dimensión pues muchísimo más amplia, ¿no? Bien, y luego está el propio mito creado sobre Frankenstein como obra literaria, como monstruo, también como un monstruo literario que coge de aquí y de allá, que coge de influencias de toda la historia. Y ella misma en el prefacio, en el prólogo a la edición de 1831 que aparece aquí, se refiere a eso mismo. Ella misma se sorprende de decir, ¿cómo yo, una chica de 19 años, cómo pude yo realmente escribir esto? Años después, de 1818 a 1831, ella misma se maravilla y se sorprende de cómo fue que a mí me dio por escribir esto, ¿no? Ya se ha referido Beatriz a Godwin y Mary Wollstonecraft, a esa ansiedad de la influencia que decía el crítico Harold Bloom, esa ansiedad por la escritura, es decir, Mary Shelley se cría en una casa llena de libros, ¿no? En la que se habla de cultura, visitada por los principales artífices y grandes artistas, artífices de la literatura de aquella época, y hay en ella ese deseo, además en cierto modo de recuperar simbólicamente a la madre muerta, ¿no? Esa madre que murió dando a luz a ella, ¿no? Y por las condiciones higiénicas de la época, tristemente, ¿no? Murió 10 días después de que ella naciera. Sabemos que eso que es Mary Wollstonecraft realmente es la feminista. No, siempre se dice que es una pionera del feminismo. Yo la veo mucho más moderna que el feminismo actual, y esto es un poco, espero que no se lo tomen a mal, pero realmente es una obra fantástica, impresionante, que también merecería ser más conocida, y cuando se habla muchas veces, pues habría que acudir a las fuentes principales. Y Godwin había escrito no solo Political Justice, justicia política, era el gran filósofo jacobino inglés, ¿no? Pero también una novela gótica titulada Caleb Williams, The Adventures of Caleb Williams, Things as They Are, las cosas como son, ¿no? Y es una obra que tiene una importancia fundamental para la escritura de Frankenstein. Percy Shelley ya de por sí es indudablemente un mito en sí mismo, ¿no? Y que le robó y le ha seguido robando protagonismo a la que luego sería primero su amante y luego su esposa, desde este punto de vista, pero hay que reconocer que ahora mismo es muchísimo más popular Frankenstein que cualquiera de las magníficas obras que también escribió Percy Shelley, con el que Mary se fugó, estando todavía él casado. Y con esta otra protagonista un tanto velada, que es Claire Clairmont, que era la hermanastra de Mary Shelley, y que con los tres, cruzando la Francia posrevolucionaria de 1700, después de 1789, ¿no? Cruzando toda esa Francia revolucionaria, siendo ellos ingleses, después de haber tenido lugar pues una guerra entre Francia e Inglaterra por este motivo, cruzan toda Francia y se dirigen a Villa Diodati, que es una mansión a las orillas del lago Lemán. Por desgracia no se puede visitar porque es privada, pero merece mucho la pena aunque sea verla por fuera. Ahí es donde se gestó todo este mito desde el punto de vista literario. Aquí tenemos a este otro gran personaje, es el personaje más oscuro en todo este entramado, y es fundamental porque nos hace ver además que el mito del monstruo de Frankenstein está también entroncado con el otro gran mito de la literatura gótica y de terror, que es el vampiro. En aquella, y ahora lo explico, John William Polidori. John William Polidori era el médico personal de Lord Byron, que siempre no iba a ningún sitio sin su médico, porque tenía pues siempre estaba temeroso de estar aquejado de enfermedades, etcétera, y al que tenía pues totalmente, ¿cómo decirlo?,
esclavizado, porque Byron era un tipo bastante, en fin, muy interesante para leerlo desde el punto de vista literario y para precisamente también observar su proyección mítica, que la ha tenido y la sigue teniendo. Quizás es más mito que gran escritor, esa es mi opinión personal, pero también me gusta su poesía, ¿no? Pero en aquella época era, digamos, pues como una estrella de rock de hoy en día, sería como los Rolling Stones realmente, ¿no? Era como un personaje absolutamente mítico. John William Polidori, había estudiado medicina en la Universidad de Edimburgo y había escrito un libro, había escrito una tesis doctoral precisamente sobre el movimiento de la materia muerta aplicando electricidad. Eso de alguna forma, aunque luego Mary Shelley se refiere a él en el prefacio de 1831 como Poor Polidori, el pobrecito Polidori. Indudablemente Polidori era el que más sabía de todos los que había allí sobre ciencia, sobre cuestiones relacionadas con la tecnología de aquella época, y es un personaje fundamental que además pues escribe, ahora hablaré de ello, el primer relato vampírico, que es el primer relato vampírico como relato, por supuesto, se ha dicho siempre, es el primer artífice de la literatura vampírica. Eso no es cierto, había magníficos poemas en la literatura alemana y en otros lugares, Goethe, etcétera, que habían escrito esos magníficos poemas, pero este es el primer relato y nos hace ver que el vampiro como ente literario es una invención romántica. Por supuesto hay todo un trasfondo folclórico, etcétera, pero desde el punto de vista literario es una invención romántica. Y qué interesante que justo el monstruo de Frankenstein se fuera a juntar, ¿no?, con el vampiro, con este The Vampire, que es una crítica brutal y mordaz a Lord Byron, en el personaje de Lord Ruthven, que es el primer vampiro aristocrático, que es Byron, como vemos aquí, este personaje absolutamente, sí, completamente narcisista. Y en esas orillas del lago Le Mans, en Villa Diodati, que todavía se conserva muy parecido a como lo vemos aquí en este grabado, pues tuvo lugar esa famosa noche, ¿no? Esto fue el año de 1816 y ese año se llamó el año sin verano, porque había estallado un volcán de estos de tipo peleano, ¿no?, en Indonesia, el volcán Tambora, y durante un año prácticamente había oscurecido la faz de la Tierra, es decir, fue un año en el que no hubo casi sol, no hubo casi día. Fijaros además desde Indonesia hasta Suiza en este caso, que bueno, tampoco es que tenga muy buen tiempo, pero en última instancia pues fue un... Y una de esas noches de mal tiempo en la que Claire Clairmont había llevado a su hermanastra y a Shelley, Shelley y Byron querían conocerse en última instancia, ¿no? Pero fue esta Claire Clairmont embarazada de Lord Byron la que quiso ir hacia allá para ver si Byron reconocía a su hija y a ver si se casaba con ella, etc. Y en este entramado, en este laberinto de pasiones, es donde surge, en una noche de tormenta, en donde surge la famosa apuesta, según nos cuenta Mary Shelley en el prólogo, la famosa apuesta de Lord Byron, que dijo, estaban leyendo, se entretenían leyendo relatos de una colección alemana, pero traducida al francés titulada Fantasmagoriana, y de pronto Lord Byron lanzó un reto, una apuesta, ¿no? Dijo, vamos a ver quién entre nosotros escribe el mejor relato gótico, el mejor relato de terrorífico, el mejor relato de fantasmas, ¿no? Mejoró un poco el tiempo, Byron y Shelley se dedicaron a lo que les gustaba, que era navegar por el eso le costó luego la vida a Shelley, sabemos que murió ahogado en el Golfo de la Spezia en 1822, pero es interesante que hubo dos personajes que se quedaron ahí de alguna forma obsesionados con la idea de escribir algo. Polidori, por esta especie de venganza literaria contra Byron, y Mary Shelley por todo lo que ha hablado, estupendamente Beatriz, que es esta obsesión con la maternidad, la relación siempre en lo femenino entre la escritura y la maternidad, simbólicamente es una constante, ¿no? Y no lo digo yo, lo han dicho pues muchas críticas literarias y muchas filósofas, ¿no? Dedicadas a la cuestión del feminismo, etcétera, ¿no?
Entonces aparece, 2 años después, en 1818, Frankenstein or the Modern Prometheus, esta edición en 3 volúmenes, que fue la primera, en la que aquí los críticos y esto lo explica también aquí muy bien Klinger, los críticos pues estuvieron ahí discutiendo y debatiendo sobre qué escribió realmente Mary Shelley y las adiciones que indudablemente Percy Shelley introdujo en la obra. Hay que entender que en esta época la novela era un género menor, era un género popular. Entonces, realmente lo importante era la poesía, y aquí por eso eran importantes Shelley, Byron, Southey, etcétera, ¿no? Todos estos poetas, ¿no?, que se dedicaban a lo que realmente importaba. Entonces, incluso en el prólogo que... Sí. Has dicho que la novela era un género menor, pero ya la novela sí. en aquella época ya tenía bastante respeto. Tenía respeto, pero no tanto como podía tener la poesía. Es decir, se consideraba un género incluso escrito para mujeres. Es importante, las lectoras en esta época son principalmente mujeres. Y desde el punto de vista masculino se veía como algo, en fin, que estaba bien, pero que no tenía la categoría literaria, artística, que podía tener la poesía. Eso quiere decir que en aquella época el Quijote de Cervantes, por ejemplo, había quedado un poco en el olvido, ¿o no? No en Inglaterra precisamente, pero sí que es cierto que el Quijote, por ejemplo, se leyó en la literatura inglesa, donde tiene también una proyección importantísima, como un libro más, ¿cómo diría?, burlesco, épico burlesco, que con toda la grandeza que indudablemente tiene el Quijote, que alcanza otras muchas proyecciones. Pero casi todas las reescrituras del Quijote en la literatura inglesa, y es importante lo de Don Quijote porque el monstruo es quijotesco, el monstruo es un ser literario, lee y se cree que lo que lee es real, que sí, pero bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Pero es importante ver que cuando el monstruo lee, lo que lee se lo cree a pies juntillas, piensa que lo que está leyendo, como no tiene experiencia de la vida real, lo que lee cree que es absolutamente real, y esto es lo que sucede con Don Quijote. Bien, muy rápidamente lo que voy a decir ahora es que realmente el monstruo de Frankenstein está en la raíz de todo lo monstruoso que se ha escrito después. Yo voy a hablar ahora principalmente de la proyección que alcanza en la literatura fantástica victoriana, que es fundamental, no es porque yo me dedique a ello, también me dedico al otro, sino porque es absolutamente importante ver esta obsesión con lo monstruoso ya en el siglo XIX y que llegan hasta nuestros días. Estaba hablando ahora mismo de Parque Jurásico, como podría hablar de que hace poco acaba de llegar al poder, según algunos, un gobierno Frankenstein. Es decir, es un mito que está completamente ahí, que pervive en todas las proyecciones, no solo ya artísticas o literarias, sino vitales, humanas. Y en este sentido, de ahí esa proyección mítica, incluso que va más allá, por ser moderno, que las que pudieran tener en la época clásica, ¿no? Esta es la famosa película de Todd Browning, Freaks, que de alguna manera inaugura en el cine, hay películas anteriores, pero que de alguna forma viene a plantearse esta cuestión de la monstruosidad. Es importante la etimología de la palabra monstruo, ¿no?, que viene del latín monstrar, esto lo habla Foucault, el gran filósofo, ¿no? Un monstruo es algo que se muestra, que sirve como paradigma. En la antigüedad creían que los monstruos, que estos personajes que nacían deformes, etcétera, eran una especie de llamada, ¿no?, divina, como para decir, mira qué suerte tengo que no soy como este pobre desgraciado, ¿no? Y luego estaban estas ferias de monstruos, que esta película precisamente de Todd Browning acabó con ellas, pero que a lo largo de todo el siglo XIX fueron fundamentales. Toda la reflexión sobre la monstruosidad que se produce a partir del Frankenstein de la edición de 1800, esta es en la Epístola de Pisones, aquí tenemos la visión sublime que alcanza, y esto sabe muchísimo más Beatriz que yo, que alcanza la figura del monstruo de Frankenstein, de sublimidad, pero como estos cuadros de Caspar David Friedrich, que son contemporáneos, seguramente
Mary Shelley nunca contempló, pero que de alguna forma están entroncados simbólicamente con su escritura. Y el monstruo, en última instancia, sería el epítome de lo sublime horroroso. La sublimidad es aquello que nos conmueve completamente, esa categoría estética que habla de la conmoción y que sobre todo el romanticismo el que la explota desde el punto de vista artístico y literario, estético, ¿no? Aquí tenemos a Mary Shelley hacia la época en la que revisó Frankenstein en 1831, y aquí ya aparece, anteriormente aparecía sin el nombre de la autora, y aquí, aunque aparece todavía sin el nombre de la autora, no se dice que fuera Mary Shelley quien lo escribió, pero sí que se dice por el autor, autora en inglés saben que es intercambiable, de The Last Man, Perkin Warbeck, etc. Ya otras obras que había escrito. En esta época, digamos que Mary Shelley era la gran dama de la literatura, y aquí tenemos pues esa edición de 1831 con grabados, etc., y que aluden a ese supuesto sueño que tuvo. No, en realidad ella nunca dice que fue un sueño, siempre aparece la idea, y aquí también incluso por parte de varios críticos, de que fue un sueño. Ella dice que tuvo una visión, que estaba tumbada en la cama y de pronto dice que vio al pálido estudiante, estoy traduciendo, pálido estudiante de artes impías, ante su creación, ante su monstruo, ¿no? Y ahí, pues en ese prefacio dice, y ahora de nuevo, una vez más, hago que mi progenie espantosa prospere y vaya hacia adelante, ¿no? Guardo un gran afecto por ella, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, fijaos, incluso ya a partir de esta fecha, yo estuve como becario en Haworth, en la casa donde vivieron las hermanas Bronte, y una de las obras que estaba en la biblioteca del padre era Frankenstein. Heathcliff es de alguna manera un personaje entroncado con esa digamos, ambigüedad entre lo bueno y lo malo, ¿no? Y que aparece reflejado en la magnífica obra Cumbres borrascosas de Emily Bronte, ¿no? Y también en la de la hermana, ¿no? En Jane Eyre, son las dos de 1847, se publicaron en esa época. En Jane Eyre tenemos ese personaje arquetípico de la loca del ático, Bertha Mason, que vive encerrada en el ático y que es de alguna forma la doble de Jane Eyre, de esa institutriz. Es ese personaje también monstruoso femenino, y el femenino es concebido en esta época muchas veces como monstruoso, ¿no? Es decir, que también en Jane Eyre aparece ya de manera temprana esta influencia de lo monstruoso, ¿no? Que luego culminaría pues, en reescrituras más contemporáneas como Ancho mar de los sargazos de Jean Rhys, en donde se da voz a esa Mad Woman in the Attic, a esa loca del ático, a esa loca que vive en el desván, ¿no? Ocultada allí por Rochester, por los poderes patriarcales masculinos, ¿no? Pero también, fíjense, a partir de esa edición de 1831 son muchísimas las obras en las que aparece la influencia directa, una influencia directa, no solo simbólica o metafórica, de Frankenstein. Una de ellas es se ha traducido como Grandes Esperanzas, debía ser Grandes Expectativas, Great Expectations, de 1861. Dickens, en esa obra, demuestra la obsesión que le produjo la lectura de esa edición de 1831 de Frankenstein, con ese personaje Madwich, que es el convicto, etcétera. Por si alguien no lo ha leído, tampoco voy a hacer aquí spoilers, pero bueno, porque todas estas obras merece la pena leerlas. Pero es que hasta incluso en ese mundo, aparentemente, siempre la literatura fantástica se ve como, ¡ay, qué bonito, qué tal! La literatura fantástica es tremendamente cruel, como son los cuentos folclóricos, que siempre tienen elementos góticos y terribles, ¿no? Y vemos también aquí, ¿no?, en casi todos los personajes en los que se encuentra Alice en Wonderland, en ese país de las maravillas, son todos seres fundamentalmente monstruosos. Son personajes, por no hablar de la reina roja, la reina negra, etcétera, donde vemos todas estas connotaciones monstruosas
de los personajes de la literatura fantástica. Así ocurre, por ejemplo, también con una obra poco leída y que merece la pena de Edward Bulwer-Lytton, Brill, precisamente la edité en la editorial Jaguar, Brill o El poder de la raza venidera, donde hay una raza de seres que viven en una suerte de inframundo en el centro de la Tierra, una obsesión también de la época, Julio Verne, por ejemplo, y que nos demuestra también una variante del mito de Frankenstein relacionado con uno de los momentos más álgidos en toda la perspectiva ideológica, no ya del siglo XIX, sino desde siempre, ya para siempre, que es el darwinismo. En 1859 Darwin publica El origen de las especies y realmente eso conmociona completamente sobre todo a la sociedad británica, a la sociedad inglesa y a partir de ahí pues generalmente a toda la humanidad. Y todavía se sigue debatiendo. The Coming Race, Brill, Brill es el nombre, esta es la primera edición. Utilizo la portada de las primeras ediciones. Pero por supuesto no hay una obra que tenga más relación con Frankenstein que Dr. Jekyll and Mr. Hyde, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde ese monstruo de Frankenstein que es aparte, que está vinculado completamente con su creador, Víctor, y el monstruo de alguna manera, el monstruo realmente es digno hijo de Víctor Frankenstein, ¿no? Pero aquí, digamos que cada vez el monstruo se va a ir metiendo cada vez más en el interior de los personajes, ¿no? Entonces, Dr. Jekyll and Mr. Hyde son el mismo, la misma persona. Dice, "This too was myself", esto también era yo. Jekyll dice en su memorándum al final de la obra, este también era yo. Y es importante esto porque desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, y supongo que era de muchos más, la literatura fantástica, que era una de las fuentes primordiales de Freud, por ejemplo, es fundamental para el desarrollo de la psicología, de la moderna psicología, del psicoanálisis. Porque realmente todas estas obras son fuentes para los estudiosos, Otto Rank, por ejemplo, para todos los precursores y los primeros artífices del psicoanálisis. Y por supuesto aquí tenemos pues ese monstruo que ya está incardinado en el propio self, en el propio yo, ¿no? Y que son de alguna forma esas dos partes del ser humano, o muchas más, porque dice al final en el memorándum Jekyll, dice, hablo de dos, pero podría ser mucho más. Es decir, somos muchos, ¿no? De alguna forma. Esto es de alguna manera el subconsciente, lo que luego llamaría Freud el subconsciente. Bien. Que hay varios, creo que hace referencia a la película Múltiple de M. Night Shyamalan, no sé si la conocéis. Sí, pero vamos, yo estoy hablando fundamentalmente de la época, de lo que es el siglo XIX. ¿Vale? Luego, por supuesto, ha habido muchísimas revisiones de todas estas obras, como sabéis, en el cine, en las reescrituras también literarias, etc. Y hay un elemento que conoce mucho aquí mi querido amigo Andrés Peláez, que ha escrito sobre ello profusamente, que es un grandísimo conocedor también de la literatura fantástica y gótica. Está el tema de Jack el Destripador. Esto es muy importante porque, claro, no es algo que aparezca directamente citado en las obras, pero tenéis que pensar que de alguna manera no podía ser algo casual para los que escribieron a partir de ahí. En ese otoño de terror de 1888, este primer serial killer, ¿no?, de la historia, este primer asesino moderno, por desgracia, ¿no?, además cebándose con aquellas pobres mujeres a las que atacó y que sigue, por mucho que se ha especulado, sigue sin saberse realmente quién fue. Es muy importante que en esta época, justo en 1888, se estaba representando Jekyll y Hyde en una versión teatral y se prohibió por completo cuando comenzaron los crímenes del Destripador. Esto es un detalle muy, muy importante. Hay muchas cosas aquí. Además es el primer asesino múltiple de la historia y además el primer asesino publicitado como tal. Es decir, dio lugar a toda una
a toda una proyección mediática. Y, por supuesto, yo creo que esta plasmación social, real, histórica, ¿no?, pues tiene una gran importancia en las obras posteriores, como por ejemplo en el retrato de Dorian Gray. Aquí tenemos otra visión de la monstruosidad. Es el monstruo interno, que sin embargo desde el punto de vista externo es un ser de extrema, grandiosa belleza, un narciso, lo dice Oscar Wilde en su propia obra. Es un monstruo doblemente peligroso, porque al otro lo ves venir, de alguna forma, ¿no?, en esta idea de que tenemos de que la cara refleja o es el espejo del alma, ¿no? Pues bien, Dorian Gray también participa de esta monstruosidad, al igual que, por ejemplo, La piedra lunar de Wilkie Collins, donde aparece otra visión de la monstruosidad que recordemos que esta es la época en la que Inglaterra tiene un imperio de ultramar, esta monstruosidad que es el otro colonial, ese otro colonial, aquellos pueblos a los que tenía sometidos la Inglaterra de esta época, y aquí aparece pues, en el conflicto un indio. La India es uno de los países sobre los que tienen una mayor fijación los escritores de esta época, ¿no?, como le sucede, por ejemplo, a Rudyard Kipling, que nació allí, pero que no se le lee porque dicen que era un imperialista, etcétera y tal. Yo les recomiendo mucho leer porque es un escritor, aparte de magnífico, un escritor que también aglutina todas estas obsesiones de la época. Y en la mayoría de sus cuentos, como el Rickshaw Fantasma, etcétera, aparece esta visión de la India, podría ser otro lugar, como un lugar de alteridad, como un lugar monstruoso, por una parte exótico, pero que al mismo tiempo contiene elementos de monstruosidad dentro de sí mismo. Por ejemplo, hay un relato de Arthur Conan Doyle, de Brown Hand, la mano marrón, podría decirse, que precisamente hay un ser monstruoso que proviene de la India, es una mano que viene de la India, también con todo un trasfondo importante, que es el tema del científico loco, que está también en Jekyll y Hyde, y en tantísimas otras obras vinculadas con Víctor Frankenstein. Víctor Frankenstein era un megalomaníaco, pero no estaba loco como tal, ¿no? Pero luego hay toda una tradición de científicos locos que proviene indudablemente también del Frankenstein de Mary Shelley. Incluso los alienígenas, porque no nos olvidemos que Frankenstein es la primera obra de ciencia ficción de la historia, moderna, como tal. Hay precursores, etcétera, pero la primera obra de ciencia ficción de la historia... ¿Quién? Pero yo no diría que desde una perspectiva moderna, ¿no? Digamos que es un precursor, como puede ser Swift, los viajes de Gulliver, pero no es ciencia ficción como tal. La primera obra, yo defendería eso, y no tenemos quizás tiempo para ello, pero la primera obra de ciencia ficción moderna de la historia es la última de toda la tradición de la literatura gótica clásica y la primera de ciencia ficción moderna. Pues esos marcianos de La guerra de los mundos de Wells son indudablemente también deudores, son de alguna manera también, están relacionados con el monstruo de Frankenstein, lo mismo que los monstruos de la isla del Dr. Moreau, que son indudablemente también esos seres híbridos, ¿no?, que han creado por medio de la vivisección un científico loco, que sí lo está, el Dr. Moreau, y que ahí tenemos también la isla Nublar y Sorna y todas las de Jurassic Park. Y también Wells, en este sentido, el hombre invisible, Griffin, ese científico loco que descubre el poder de la invisibilidad, pero que se convierte en un ser absolutamente patético y completamente caricaturesco, ¿no? Pero también evidentemente monstruoso. Y cómo no, pues Drácula, de Bram Stoker, que recoge todas esas obsesiones sobre la colonización a la inversa, el miedo que... Por una parte, qué maravilloso que tengamos este imperio tan grande, pero cuidado que no se vengan mucho para acá, y eso lo tenemos esto completamente a la orden del día, ¿no? Porque precisamente van a traer algo monstruoso, algo que no tenemos. Toda sociedad siempre se considera a sí mismo sana, no siempre los enfermos son los otros.
Y esto es lo que sucede, entre otras muchas cosas, en Drácula, que no tenemos tiempo de ver. Esta es una de las primeras versiones. Y bien, tenemos otra obra fundamental que se publicó en la Bloodgoose Magazine, y aquí ya voy terminando, que es El corazón de las tinieblas, Heart of Darkness, El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, donde esta obra está completamente, la estructura, esa estructura de cajas chinas o muñecas rusas de las que hablaba Beatriz, está copiada literalmente por Conrad en El corazón de las tinieblas. Y se nota una influencia de Frankenstein, el personaje de Kurtz, etc. Es exactamente la misma estructura en algo que produce, lo mejor no son monstruos que se ven, ¿no?, pero que es esa monstruosidad del colonialismo. Rider Haggard, She, Ayesha, que es un personaje femenino, aquí lo femenino como monstruoso. Aquí tenemos este cuadro de Fuseli, La pesadilla, que realmente, seguramente, pues sabemos que Fuseli fue amante de la madre de Mary Shelley, de Mary Wollstonecraft, y que sin duda inspiró a Mary Shelley. O Carmila, 1872, esa mujer vampira, esa vampira lésbica además, doblemente monstruosa en este sentido. Y los personajes también fantásticos de Vernon Lee en sus cuentos de lo sobrenatural, donde también aparecen esos personajes monstruosos de Femme Fatale, que es uno de los grandes iconos. Bien, vale, y aquí lo voy a dejar. Aquí hay varias obras una de ellas de Anne K. Mellor. Para mí este es el mejor libro que se ha escrito nunca sobre... El problema es que no ha sido traducido, ¿no? Pero es el mejor libro que se ha escrito sobre Mary Shelley, sobre Frankenstein. Ha habido otros posteriores, pero para mí no tan buenos. Y bueno, pues nada más. Lo importante es ver cómo esta mujer con 19 años pudo escribir esta obra tan impresionante, tan maravillosa, y efectivamente es una obra que merece ser mucho más conocida. Siempre se habla de Frankenstein, de toda esa proyección que estoy hablando, mítica, etcétera, pero realmente lo mejor es este texto que aparece aquí, en la versión de 1818, además con las variantes. Se dijo que la de 1823 era simplemente una nueva versión de esas. No es verdad, es decir, hay unos cambios muy grandes que denotan los cambios de mentalidad de la propia Mary Shelley conforme revisó su obra. Y bueno, pues nada más, hay que leerlo, hay que disfrutarlo, y realmente esta edición, no lo digo porque esté efectivamente aquí, ya cuando la recibí al principio de ser publicada en inglés, pues realmente vi que es imprescindible para cualquiera que esté interesado en leer y disfrutar de Frankenstein. Y nada más, muchas gracias. Gracias. Bueno, 10 minutos. Nos dejan hasta y media, ¿verdad, Pablo? Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos 10 minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta a Beatriz o a Antonio. ¿Sí? Espera. Que te dejan el micrófono. Quisiera preguntar, al principio has dicho a Caleb Williams. Caleb Williams, sí. ¿Es un escritor o es un personaje? No, es una novela que escribió el padre de Mary Shelley, William Godwin. Escribió en 1797 Caleb Williams, Las aventuras de Caleb Williams o Las cosas como son, que es una novela gótica, dentro de toda esa tradición gótica que había iniciado El castillo de Otranto, de Horace Walpole. Y es una obra que tiene, sobre todo, es una obra en la que hay muchas persecuciones, injusticias. Todo eso influyó muchísimo en Mary Shelley a la hora de escribir Frankenstein. Y luego, William Polidori era científico, pero sí, ¿también era escritor o no? No realmente, es decir, no se conoce que escribiera nada más, aparte de su tesis doctoral, claro, y todo lo que escribiría desde el punto de vista científico, pero que se sepa, solo escribió una obra literaria que fue The Vampire, El vampiro, escrito con Y, que es el primer relato vampírico como tal de la historia. ¿Antes del de Bram Stoker?
Sí, sí, mucho antes, porque el de Bram Stoker es de 1897. Vale. Tendría más preguntas, pero ¿alguien más quiere? Vale. Ahí quieren hacer más preguntas. Hola, ¿qué? Gracias. Mira, leí en una ocasión, en un pequeño escrito, que el proceso de creación de Frankenstein vino en esa noche donde estaban reunidos y un poco de aburrimiento y contaban ahí las cosas. Y creo recordar que Mary Shelley decía que había pasado una época larga y desértica donde ella no podía escribir. ¿Tiene que ver algo, ya aparte de lo que es la propia ocasión donde todo ese tema de la electricidad y lo que hacía el doctor, pero pudiera ser que esa inspiración que ella tuvo en el libro tuviera que ver con todo ese periodo de sequedad, de... Bueno, yo creo que Beatriz puede contestar porque está relacionado con... Sí, es un poco lo que hemos estado comentando al principio, ¿no? Sí que coincidió por un lado, y bueno, hemos estado también debatiendo aquí antes, por un lado la presión que ella sentía en su entorno familiar, que ser hija de, por un lado, William Godwin, por otro de Mary Wollstonecraft. Ella se sentía que tenía que estar a la altura, por otro lado sentía que tenía que estar a la altura de, por el entonces su amante, luego su marido Percy Bysshe Shelley, a la altura del resto de poetas que conocía, de Coleridge, etc. Eso por un lado, y por otro la presión que sentía desde el punto de vista de la maternidad. Ella había perdido un hijo y tenía pesadillas recurrentes y soñaba que ese hijo volvía a la vida. Eso aparece en sus diarios. Entonces había mucho de eso en esa noche. En esa noche confluyeron muchos detalles. Por un lado, biográficos relacionados con la maternidad y por otro esa ansiedad de la influencia de Harold Bloom que mencionaba Antonio. ¿Y queríais que era alguna pregunta? ¿Alguno? Pues sigo yo. La loca del desván, ¿quién es el autor? A ver, La loca del desván es el título de un libro de crítica que dos feministas norteamericanas, Sandra Gilbert y Susan Gubar, si quiere luego le doy la referencia. Sandra Gilbert y Susan Gubar en 1979 escribieron un libro que es fundacional dentro del feminismo crítico, ¿no? Teórico, no solo sobre literatura, sino sobre ideología, y que se titulaba eso, The Mad Woman in the Attic, la loca del ático. Ellas comparaban a esa loca del ático que aparece, esa loca del desván que aparece en la novela Jane Eyre de Charlotte Bronte, con el destino, la relacionaban metafóricamente con la mujer escritora, esa mujer a la que nadie conoce, anónima, cuyas obras se publicaban, todas las obras femeninas de esta época se publicaban sin nombre. Es significativo, con lo cual ya debían de haber sabido los autores que ahí podía haber una mujer. No fueron lo suficientemente perspicaces en este sentido, porque las obras escritas por hombres, a no ser que fueran de carácter un tanto escandaloso, siempre iban precedidas del nombre del autor. Y sin embargo, las de las autoras no aparecían, es decir, eran anónimas. Y lo que hacen estas dos críticas es relacionar metafóricamente, simbólicamente, a esa Bertha Mason, esta mujer que viene además de Jamaica, ¿no?, que está metida, encerrada en ese ático, en ese desván, la comparan con el destino de estas mujeres que escribían, muchas de ellas escribían literatura fantástica, pero que no se conocían y que no tenían la misma proyección social ni la misma popularidad que podían tener sus contrapuntos masculinos. De hecho, Jane Eyre aparecía firmada como Carrer Bell. No apareció firmada como Charlotte Brontë, las tres hermanas. Y luego, The Coming Race, de Edward Bulwer, ¿no? Es Edward Bulwer Lytton. Es el autor de Los últimos días de Pompeya. No sé si les suena, en tiempo fue muy famosa. Los últimos días de Pompeya, una novela histórica, pues escribió muchísimo.
también cuentos de fantasmas, etcétera, pero escribió esta obra, Brill o el poder de la raza venidera, en 1851, si no recuerdo mal, ahora no me acuerdo. Pero lo importante es que era muy amigo, además, de todos los escritores de esa época. Un personaje muy interesante y poco estudiado, Edward Bulwer Lytton. Luego también le doy la referencia si quiere. ¿The Coming Race tiene traducción al español? ¿Perdón? Me refiero que si el libro está traducido al español. Este libro... El The Coming Race. Sí, porque además lo edité yo, o sea que lo edité. Sí. ¿Con qué título? Es Brill o el poder de la raza venidera. Yo quisiera destacar, no lo traduje yo, lo edité, hice el prólogo. Y está publicado en Editorial Jaguar, que bueno, sigue por ahí vigente. Lo que no sé si tendrá ya estos títulos o los tendrá descatalogados. Yo quería destacar también la magnífica labor de la traductora, a la que no conozco personalmente, pero es impresionante, impresionante. Es una traducción magnífica, magnífica. Se lee con absoluta... Yo siempre, claro, con estas cosas del defecto así que tenemos los académicos, y mira, uy, qué mal está traducido esto ahí, esto no sé qué. Sin embargo, se lee fantásticamente. Perdón, es un inciso. Una última cosa que ya me echan. Hay que... Tenemos que dejar aquí el acto. Hemos comprometido este cuarto con un negociado de Sí. pero es que cierra la biblioteca y tampoco queremos que nada. Pues la última, la última. Lo tengo fuera o lo tengo ahora. Pues como quieras. Es únicamente que aparte de tener en cuenta a los traductores, también tengas en cuenta a los correctores. Sí, claro. Pero ahora ya casi no hay, ¿eh? Un momento, es que ya no hay. Es un problema grave ahora mismo de las editoriales. Pues se han juntado en una asociación, la Asociación de Correctores, y algunos trabajan como freelance. Pues me parece muy bien. Porque son necesarios, absolutamente. Pues muchas gracias a todos ustedes de nuevo por pasar esta mañana, este ratito con nosotros. Espero que les hayan aprendido muchísimo sobre Frankenstein. Gracias. Gracias a vosotros.